El estudio de estos contenidos les permitirá explicar las características morfofuncionales del corazón, teniendo en cuenta su origen y desarrollo, las particularidades macroscópicas y microscópicas, así como sus relaciones topográficas, las características del ciclo cardíaco, haciendo énfasis en los cambios de presión, volumen y ruidos cardíacos. Además, la importancia del sistema excitoconductor y sus relaciones con el electrocardiograma, e interpretar las manifestaciones que se producen en el organismo a consecuencia de desviaciones del desarrollo o del funcionamiento normal del corazón. El sistema cardiovascular está constituido por el sistema vascular sanguíneo, formado a su vez por un órgano central, el corazón, considerado un vaso sanguíneo modificado debido a sus características especiales, un sistema de conducción de la sangre formado por las arterias, venas y capilares, y también forma parte de este el sistema vascular linfático. Las primeras expresiones de la formación de este sistema se observan en la tercera semana, con el inicio de la vasculogénesis y la angiogénesis. En la vasculogénesis, los vasos se forman a partir de islotes sanguíneos originados de células mesodérmicas que se diferencian en hemangioblastos, un precursor común de vasos y células sanguíneas. En el centro del islote, los mismos se diferencian en células madres hematopoyéticas, que originan todas las células de la sangre, mientras los hemangioblastos periféricos forman angioblastos, que posteriormente se diferencian en células endoteliales formadoras de vasos. El segundo mecanismo de formación de vasos sanguíneos es la angiogénesis. En el mismo, una vez que por vasculogénesis se ha formado un lecho inicial de vasos sanguíneos, aparecen por proliferación celular brotes de nuevos vasos que se comunican entre sí y se extienden a todas las partes del embrión. Las estructuras resultantes de estos procesos cumplen con el modelo estructural de órgano tubular. Este modelo estructural general de órgano tubular plantea que estos órganos presentan una pared formada por 3 capas concéntricas, que varían en dependencia de la función que realice el órgano. Dicho modelo ya fue abordado en la Morfofisiología Humana 3. No obstante, les recordaremos que presenta una capa interna constituida por un epitelio de revestimiento y tejido conectivo, una capa media constituida por tejido muscular dispuesto en túnicas y tejido conectivo, y una capa externa que puede ser adventicia o serosa. En la imagen se representan 2 cortes de un embrión humano de 3 semanas. En ellos pueden apreciar que en este momento del desarrollo, las lagunas trofoblásticas contienen sangre materna, mientras en el corion comienzan a diferenciarse los primeros vasos sanguíneos. Noten que en el interior del embrión, en el lugar conocido como área cardiogénica, también comienzan a formarse elementos vasculares. Estos procesos responden a los mecanismos formadores de vasos sanguíneos analizados anteriormente. Las imágenes muestran 3 cortes de un embrión de 3 semanas, donde podemos ver el desarrollo inicial del sistema cardiovascular. Observen los islotes sanguíneos situados a lo largo de toda la pared lateral del embrión y muy especialmente el área cardiogénica, situada en este momento en la región más cefálica del embrión, por delante de la membrana bucofaríngea. Como se ha observado hasta este momento,
en las paredes laterales del disco embrionario, aparecen acúmulos de células que al organizarse forman inicialmente un plexo que se une en la porción más cefálica del disco, adquiriendo forma de herradura. De este plexo se originan dos tubos longitudinales que se sitúan uno a cada lado de las paredes laterales del embrión y se denominan tubos endocárdicos. Dorsalmente a ellos aparecen un par de vasos longitudinales, las aortas dorsales, quienes posteriormente se comunican por su extremo más cefálico con los tubos endocárdicos. Para comprender el desarrollo inicial del corazón, es necesario recordar un fenómeno ya estudiado, pero de gran importancia en el desarrollo prenatal, que es el plegamiento embrionario. El plegamiento lateral del embrión acerca entre sí los dos tubos endocárdicos, lo que favorece que se fusionen, formando el corazón tubular. Con el plegamiento cefalocaudal, el corazón tubular, que inicialmente estuvo situado en una porción más cefálica del embrión, por delante de la membrana bucofaríngea, se sitúa en una posición cada vez más ventral, hasta alcanzar su localización definitiva en la pared anterior del cuerpo, y ahora caudal a la membrana bucofaríngea. Otra consecuencia de este plegamiento es la formación del primer par de arcos arteriales que comunican el corazón tubular con las aortas dorsales. Veamos una secuencia de imágenes que resumen el proceso de formación del corazón tubular. Observen cómo inicialmente los tubos endocárdicos son pares. Con posterioridad se unen entre sí de manera paulatina, hasta que finalmente quedan formando una estructura única, el corazón tubular, y en él pueden distinguirse cuatro partes, que en dirección caudocefálica son los senos venosos, derecho e izquierdo, única porción de estructura par, la aurícula primitiva, el ventrículo primitivo y el bulbo cardíaco. Es válido señalar que el corazón tubular queda unido cefálicamente a las aortas dorsales y por su parte caudal a las venas vitelinas, onfalomesentéricas y cardinales. En este momento, que ocurre aproximadamente entre finales de la tercera semana y principio de la cuarta, comienza a circular la sangre fetal por el embrión, estableciéndose lo que se conoce como circulación embrionaria. El patrón circulatorio durante la vida embrionaria se caracteriza por la llegada al corazón de vasos venosos que conducen sangre poco oxigenada procedente del saco vitelino y del cuerpo del embrión, y sangre oxigenada procedente de la placenta, por lo que al llegar al corazón se mezclan, lo atraviesan y salen del corazón a través de los arcos arteriales hacia las aortas dorsales, quienes las distribuyen al cuerpo embrionario, al saco vitelino y a la placenta, donde se oxigena nuevamente para reiniciar el ciclo. Es importante señalar que aunque la sangre que sale del corazón está mezclada, contiene la cantidad de oxígeno necesario para satisfacer las necesidades embrionarias, debido al pequeño tamaño del embrión en este momento. A continuación se presenta un resumen de este fenómeno que te sugerimos lleves a tu cuaderno durante el estudio individual. En la circulación embrionaria, la sangre circula por el corazón tubular en una dirección única. El intercambio gaseoso ocurre en el corion. Al llegar al corazón, la sangre oxigenada y no oxigenada se mezclan. Además,
Al corazón llega sangre por 3 grupos venosos y la misma sale a través de las aortas dorsales, irrigando todo el cuerpo del embrión. Los cambios que transforman al corazón tubular en un órgano de 4 cavidades implican modificaciones en su morfología externa e interna. Estos cambios se producen por el crecimiento diferencial de los tejidos del corazón, el cual, al estar unidos a los vasos venosos y arteriales, se ve forzado a plegarse sobre sí mismo, lo que trae como consecuencia la formación de la asa cardíaca, provocando que se alcancen nuevas características morfofuncionales. El plegamiento del tubo cardíaco ocurre en 2 sentidos. La porción cefálica se pliega en sentido ventral, caudal y a la derecha, mientras que la porción caudal lo hace en sentido dorsal, craneal y hacia la izquierda, quedando de esta manera el seno venoso y la aurícula primitiva situados por detrás y por encima, mientras el ventrículo primitivo y el bulbo cardíaco quedan por delante y abajo. Cuando este plegamiento ocurre en sentido contrario, se produce una malformación denominada dextrocardia, en la que el ápice del corazón está dirigido hacia la derecha. Estas transformaciones, unidas a los tabicamientos cardíacos que estudiaremos más adelante, transforman el corazón en un vaso con 4 cavidades que recibe e impulsa la sangre que necesita el embrión feto para su nutrición y desarrollo. A continuación, se muestra un resumen de los derivados definitivos del corazón tubular, una vez que ocurren las transformaciones externas y los tabicamientos. Como se observa en la imagen, podemos señalar que el atrio derecho queda constituido finalmente por la porción derecha del atrio primitivo y la incorporación de parte del seno venoso derecho, mientras que el atrio izquierdo se forma por la porción izquierda del atrio primitivo y la incorporación de parte de las paredes de las venas pulmonares. Con relación a la formación de los ventrículos definitivos, el ventrículo derecho se forma con la participación de la región caudal del bulbo cardíaco y la porción anterolateral del cono, mientras que en la formación del ventrículo izquierdo participan el ventrículo primitivo y la región conal posteromedial. Debe señalarse que de la porción cefálica del bulbo, llamada tronco arterioso, se forman la porción proximal de la arteria aorta y la arteria pulmonar. A continuación orientaremos el estudio de los tabiques cardíacos. Por razones didácticas, los textos explican cada tabique de manera independiente. Se debe recordar que este es un fenómeno que ocurre simultáneamente. En el corazón ocurren 4 tabicamientos. La formación de los mismos tienen lugar entre la 5ª y la 10ª semanas del desarrollo, a través de 2 mecanismos. El mecanismo de tabicamiento por proliferación celular se caracteriza por el crecimiento de 2 masas celulares hacia la luz de la cavidad, una frente a la otra, hasta alcanzarse y dividirla en 2 cavidades. Una variedad de este mecanismo es el crecimiento de una única masa celular que prolifera hasta fusionarse con el lado opuesto de la cavidad. Ejemplo de ello es el tabique atrioventricular y el tronco conal. El segundo mecanismo ocurre por plegamiento de la pared de una cavidad y lo analizaremos a continuación. El mecanismo por plegamiento y expansión de cavidades se produce a consecuencia del crecimiento diferencial en las paredes. Consecuentemente, una zona crece menos y se pliega hacia el interior de la cavidad, originando un tabique cuya característica fundamental es ser incompleto. Es decir, nunca divide la cavidad en 2,
sino que requiere de la participación del primer mecanismo para culminar el cierre. Ejemplo de ello es el tabique interventricular y el interatrial. Es importante señalar que la formación de los tabiques implican cambios en el tránsito de la sangre y en la medida en que aparecen los mismos, el patrón circulatorio cambia, pasando de la circulación embrionaria a la circulación fetal, que será estudiada en la próxima actividad. A continuación veremos las características generales de cada uno de los tabiques, que deberán profundizar siguiendo las orientaciones del CD. El tabique atrioventricular divide el canal atrioventricular en una porción derecha y otra izquierda. Hacia finales de la cuarta semana aparecen en este canal dos rebordes mesenquimatosos llamados almohadillas endocárdicas, las que a finales de la quinta semana se fusionan entre sí, originando dicho tabique. Como puede observarse, este es un tabicamiento que ocurre por el mecanismo de proliferación celular. Además de las almohadillas superior e inferior, también se forman un par de almohadillas laterales que participan en la formación de las valvas mitral y tricúspide. En la imagen se muestra una fotomicrografía de barrido de un embrión de ratón donde pueden observarse las almohadillas endocárdicas en crecimiento. El tabique interatrial se forma por el plegamiento de las paredes. Inicialmente, en el borde superior del atrio aparece un pliegue de tejido que crece en dirección a las almohadillas endocárdicas. Este pliegue recibe el nombre de septum primum o tabique primario. El mismo no separa completamente las cavidades atriales, sino que entre él y el tabique atrioventricular existe una comunicación llamada ostium primum o agujero primario. Posteriormente, por proliferación de las almohadillas endocárdicas, este ostium primum se cierra. Simultáneamente al cierre del ostium primum, aparecen pequeños agujeros en la pared del septum primum que forman el ostium secundum o agujero secundario. Observen que en la formación de este tabique siempre existe una comunicación que permite el paso de sangre entre los atrios. Finalmente, por delante del septum primum aparece otro pliegue de tejido que también crece en dirección a las almohadillas endocárdicas, pero no llega a ellas. La comunicación que queda entonces entre el espacio inferior del septum secundum y el ostium secundum permite el paso de sangre del atrio derecho al izquierdo y se llama agujero oval. En la figura está representada por una flecha situada debajo del septum secundum. Las malformaciones producidas por defectos en la formación del tabique interatrial pueden ser de dos tipos. Altas, cuando el defecto es a nivel del ostium secundum, o bajas, cuando el defecto es producido por fallos en el cierre del ostium primum. El tabique interventricular tiene dos componentes, uno muscular que se forma por plegamiento de la pared del ventrículo y es incompleto. La otra porción, llamada membranosa, se origina por proliferación celular de las almohadillas endocárdicas atrioventriculares. En él también participan el tabique troncoconal y la porción superior del tabique muscular. La fusión de estos tres componentes cierra definitivamente la comunicación entre los dos ventrículos. Un fallo en cualquiera de estos dos procesos provoca malformaciones congénitas que se denominan comunicaciones interventriculares, las que pueden ser de la porción membranosa, también llamadas comunicaciones altas, que son las más frecuentes, y de la porción muscular o bajas. En el tronco cono ocurre el más complejo de todos los tabicamientos.
pues en su formación ocurre un proceso de proliferación celular cuyo resultado es un tabique en forma de espiral que garantiza la salida de los grandes vasos de los ventrículos correspondientes. Este es un tabique completo y su porción más caudal se relaciona con el tabique interventricular, pues llega hasta los infundíbulos de los ventrículos derecho e izquierdo. En la secuencia de imágenes se observa primeramente cómo las almohadillas troncoconales comienzan a crecer una frente a la otra en forma de espiral. La segunda imagen muestra su unión, mientras en la tercera se puede apreciar no solo la unión entre ellas, sino también con el tabique interventricular, quedando completamente separado el tronco cono, lo que permite la salida de la arteria pulmonar del ventrículo derecho y de la arteria aorta desde el ventrículo izquierdo. Observe que la forma en espiral de este tabique hace que la arteria pulmonar siga un recorrido anterior, lateral, izquierdo y finalmente posterior, mientras la aorta lo hace por detrás, a la derecha y finalmente anterior. Cuando este tabique no se forma de esta manera, se produce una malformación llamada transposición de grandes vasos. Las malformaciones congénitas del corazón suelen ser muy frecuentes. Existen varias clasificaciones, pero nos referiremos a la más usada, que plantea que pueden ser por defectos en la estructura o por cambios de posición. De las malformaciones por cambios de posición, la más importante es la dextrocardia. En pantalla aparece una imagen que representa una malformación de las más frecuentes. Investiga su nombre y sus características. Veamos algunas de las malformaciones más frecuentes producidas por defectos en la estructura. Entre los defectos del tabicamiento podemos encontrar la comunicación interventricular de la porción membranosa, la más frecuente de todas las cardiopatías. Aunque es menos frecuente, también puede producirse una comunicación en la porción muscular de este tabique. Los defectos del tabique interatrial pueden ser del tipo ostium secundum, donde se produce un cortocircuito en la porción alta del tabique. Aunque menos frecuentemente, también pueden aparecer defectos tipo ostium primum. El corazón, como órgano central del sistema cardiovascular, está situado en la parte media del mediastino inferior, sobre el centro tendinoso del diafragma entre ambos pulmones, incluido completamente en el saco pericárdico. Su eje mayor está orientado oblicuamente de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Para observar la superficie del órgano, es necesario abrir y resecar parcialmente el pericardio, como se muestra en esta imagen. Son evidentes las posibilidades de movilidad del corazón por su extremo apical, a la vez que se encuentra firmemente fijado por su base a expensas de los grandes vasos. El corazón tiene forma cónica, con una base dirigida hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha, formada por los atrios izquierdo y derecho y las porciones proximales de los grandes vasos, y un vértice orientado hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda, formado a expensas de la pared del ventrículo izquierdo. De tal manera, para extraer al corazón del interior del saco pericárdico, es necesario, además de abrir este último, seccionar todos los vasos sanguíneos según se señala en esta imagen. Se describen en el corazón dos superficies o caras, una anterolateral o esternocostal y otra inferior o diafragmática, separadas por los bordes laterales izquierdo y derecho. Algunos autores, dada la redondez del borde izquierdo
y su relación directa con el pulmón de ese lado prefieren denominarlo cara pulmonar. La superficie cardíaca está marcada por la presencia de un surco de forma circular llamado surco coronario, que separa externamente las cavidades atriales de las ventriculares del corazón, y dos surcos perpendiculares al coronario a lo largo de las caras esternocostal y diafragmática, en dirección a la punta del corazón. Los surcos interventriculares anterior y posterior, como sus nombres indican, delimitan ambos ventrículos externamente. La base cardíaca está conformada por los atrios izquierdo y derecho. El tronco de la arteria pulmonar, la parte proximal de la aorta ascendente, las porciones terminales de las venas cava superior e inferior y las 4 venas pulmonares. Son estos los vasos arteriales y venosos que conducen la sangre desde y hacia las cavidades cardíacas. El corazón definitivo está constituido por 4 cavidades, 2 atrios y 2 ventrículos. La cavidad atrial derecha ocupa la parte superior derecha del órgano y tiene forma cúbica. Por su superficie interior se observan los orificios de desembocadura de las venas cavas superior e inferior y el seno venoso coronario. En su pared medial se destaca la presencia de la fosa oval y en la pared anteroinferior el orificio atrioventricular derecho. El atrio derecho presenta una proyección anterior que se denomina orejuela o auriculilla, en cuyo interior se localizan los músculos pectíneos. La cavidad ventricular derecha está situada por debajo y algo por delante del atrio derecho. Obsérvese que sus paredes son relativamente delgadas. Su superficie interna es muy irregular, destacándose la presencia de músculos papilares donde se insertan las cuerdas tendinosas y abundantes trabéculas carnosas. Se observan además la valva atrioventricular derecha a nivel del orificio de igual nombre y la valva sigmoidea pulmonar a nivel del orificio de salida de la arteria pulmonar. Ambas estructuras valvulares regulan en el primer caso el paso de la sangre del atrio derecho al ventrículo derecho y en el segundo del ventrículo derecho al tronco pulmonar. Debe precisarse que según la nómina anatómica internacional, el complejo valvular completo se denomina valva y a cada uno de sus elementos componentes se le denomina válvula. La cavidad atrial izquierda ocupa una posición posterior-superior con respecto al ventrículo izquierdo y a diferencia del atrio derecho, su superficie interna es más lisa. En su pared posterior desembocan las 4 venas pulmonares y en su pared anteroinferior se localiza el agujero atrioventricular izquierdo. Al igual que el atrio derecho, presenta una proyección anterior denominada orejuela o auriculilla izquierda. La cavidad ventricular izquierda tiene forma cónica y se caracteriza por presentar una pared mucho más gruesa que la del ventrículo derecho, una superficie interna con abundantes trabéculas carnosas y 2 músculos papilares en los cuales se insertan las cuerdas tendinosas de la valva atrioventricular izquierda. En esta vista lateral izquierda se aprecian las cavidades atrial y ventricular, que en conjunto forman el llamado corazón izquierdo. Las mismas están ocupadas por sangre oxigenada o sangre arterial, a diferencia del corazón derecho, en cuyas cavidades se encuentra sangre poco oxigenada o venosa. Obsérvese hacia la base del ventrículo la valva sigmoidea aórtica.
El paso de la sangre desde los atrios hacia los ventrículos correspondientes y desde estos hacia las arterias aortas y pulmonar se regula mediante unas estructuras que se sitúan en los orificios atrioventriculares, rodeados por abundante tejido conectivo y que forman en conjunto el esqueleto cardíaco. Observen las valvas sigmoideas aórtica y pulmonar cerradas y las atrioventriculares abiertas, como corresponde a la diástole o relajación ventricular. Un aspecto totalmente opuesto presentan las valvas durante la sístole ventricular, donde las sigmoideas están abiertas y las atrioventriculares permanecen cerradas. Obsérvese la composición de las valvas atrioventriculares izquierda y derecha. La valva sigmoidea aórtica está formada por 3 válvulas, posterior, lateral y medial. Obsérvense los orificios de salida de las arterias coronarias izquierda y derecha. En un plano más profundo se observa también la valva atrioventricular izquierda. Es importante precisar, a través del estudio independiente, las características de la valva sigmoidea pulmonar. La valva atrioventricular derecha está constituida por 3 válvulas fijadas cranealmente al esqueleto fibroso del corazón y en dirección distal a los músculos papilares del ventrículo derecho, a través de las cuerdas tendinosas, como se señala en la imagen. La valva atrioventricular izquierda está constituida por 2 válvulas fijadas cranealmente al esqueleto fibroso del corazón y en dirección distal a los músculos papilares a través de las cuerdas tendinosas, como se señala en la imagen. Obsérvese en esta imagen la disposición general de las cavidades cardíacas, el tabique interventricular, sus porciones y las valvas atrioventriculares derecha e izquierda. El esqueleto cardíaco es el sistema central de sostén del corazón, constituido por tejido conectivo denso con fibras colágenas gruesas, en el que se insertan los músculos y las valvas cardíacas. Está formado por la porción membranosa del tabique interventricular, los trígonos fibrosos localizados entre los orificios arteriales y los orificios atrioventriculares y los anillos fibrosos que rodean los orificios de origen de las arterias aorta, pulmonar y los orificios atrioventriculares. El corazón como órgano está irrigado por los ramos de las arterias coronarias izquierda y derecha, procedentes de la porción ascendente de la aorta, cuyas características serán estudiadas posteriormente. La disposición general de las